mi hermano, y continuar con el tema que estamos trayendo cada miércoles acerca de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y entramos al mensaje número 26, ya estamos en el capítulo número 6 de Romanos. Y le dije que ahí yo pude hacer una división o sacar por lo menos dos temas. El primer tema es la imposibilidad de seguir viviendo en pecado, versículos 1 al 14. Y número 2, libres del pecado, siervos de la justicia, versículos 15 hasta el versículo 23. En esa primera parte, la imposibilidad de seguir viviendo en pecado, vimos un primer punto y es muertos al pecado, versículos 1 al 5. La razón, hermanos, se da porque el apóstol Pablo termina Romanos 5 diciendo, pues donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces inmediatamente viene el objetor y Pablo tiene que responder entonces que entonces vamos a vivir en pecado porque la gracia ha abundado. En ninguna manera, en ninguna manera. Y hermano, hay muchos grupos, por lo menos yo conocí dos iglesias, y son iglesias muy grandes, que ellos, no sé si esté bien decirlo, a mi punto de vista entienden muy bien la justificación, la justicia, pero no conectan, hermanos, la justicia con la santidad, la doctrina de la santificación, que son dos doctrinas que tienen que ir paralelas la una a la otra, que la una depende de la otra, no se pueden mezclar. Cuando hablamos de la justificación no la podemos mezclar con la santidad, cuando hablamos de la santidad no la podemos mezclar con la justificación. Eso tenemos que tenerlo claro, hay que estudiarla de una manera individual, pero la una depende de la otra, al punto que si una persona es justificada verdaderamente va a vivir una vida de santidad. Que quien no vive una vida santa no ha sido justificado, tendrá un conocimiento de la justificación, pero no ha sido justificado verdaderamente. Entonces, es lo que el apóstol Pablo se propone hacer. Recuerden que él ha venido hablando ya acerca del evangelio, luego habló acerca del pecado, o a todos los, como pecadores, tanto judíos como gentiles. Luego comenzó a hablar acerca de la justificación por la sola fe, y luego hace esa representación tremenda entre Adán y Cristo. Y entonces ¿qué? Porque ya somos justificados, que otra palabra de llamar la justificación, o ser justificados, es que delante de Dios somos declarados sin pecado, ya no tenemos pecado. Entonces, ¿qué? Porque decimos eso, entonces ahora no vamos a caminar en santidad, es decir, vamos a vivir en pecado de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Y es lo que veíamos hace 8 días, muertos al pecado. Vamos a ver la segunda parte de ese párrafo, versículos 6 al 10 en esta noche. Y vamos a mirar muertos y resucitados con Cristo como, no sé si llamarlo una pequeña ampliación de lo que ya nos ha dicho, muertos al pecado. Y luego veremos dentro de 8 días el reino del pecado. Ya no reine pues el pecado en el creyente, ya el pecado ya no tiene reino en el creyente. Muertos y resucitados con Cristo, Romanos 6, versículos 6 al 10, dice así la palabra de Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y dos cosas voy a tratar esta noche. Lo primero es, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, porque ese es el punto de que van muertos y resucitados con Cristo. Entonces el tema está fácil: muertos con Cristo, pero resucitados con Cristo. Número uno, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo o murió con Cristo. Versículo 6, versículo 7, una vez más voy a leerlo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Una versión internacional diría de ese pasaje:
sabemos que nuestra vieja naturaleza, vea ya cómo va aclarando, nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso, allá Reina Valera dice el cuerpo del pecado, acá no va a decir internacional, para que nuestro cuerpo pecaminoso, ya sabemos entonces que el cuerpo del pecado es el cuerpo pecaminoso, perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Entonces lo primero que podemos ver acá es que la muerte del viejo hombre es para que no sigamos viviendo en el pecado. Y eso es lo que él tiene que tratar acá, y lo veíamos hace 8 días cuando él trata de esa muerte del viejo hombre en la similitud del bautismo, ¿no? Y le estaba hablando de la misma manera como uno puede ver una similitud, porque en el bautismo, ¿qué es lo que uno puede ver? Sumergidos, pero luego salidos, es decir, hay una tipología allí de una muerte con Cristo, pero resucitado con Cristo a una nueva vida. Entonces por eso lo que podemos ver, que ese viejo hombre ha muerto para no servir más al pecado. Como dice aquí, sabiendo esto, es decir, debemos estar conscientes que en Cristo nuestro viejo hombre está crucificado para que ya no viva. Y es muy similar a lo que el apóstol Pablo nos había dicho en Gálatas 2:20, donde dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Ve que está tomando lo mismo? Es decir, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado. Pablo dice aquí: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es decir, con Cristo estoy crucificado porque mi viejo hombre fue crucificado. Ahora, vamos a tratar de resolver eso. ¿Qué es el viejo hombre? ¿Qué es esa naturaleza pecaminosa? Porque es la misma, viejo hombre, naturaleza carnal y pecaminosa. Pues tenemos que decir que fue lo que heredamos nosotros del primer Adán. Es decir, una naturaleza caída, una naturaleza propensa al pecado, que esa naturaleza nos gobernaba o nos dominaba. Recuerde que en Romanos 5 veíamos esas dos cabezas federales. Decíamos, nosotros nacimos en la representación de Adán. Adán pecó, nosotros pecamos en Adán, somos culpables en Adán, pero también la transmisión del pecado de Adán vino a nosotros. Por eso, y como vino a nosotros, ese pecado nos dominaba. Cuando una persona no es regenerada, es decir, no es creyente, esa naturaleza pecaminosa lo domina, no hace más que pecar. El domingo aclaro otra vez ese punto. Pero ahora que hemos sido regenerados, que estamos en Cristo, veámoslo de esta manera: hemos pasado del viejo Adán al nuevo Adán, que es Cristo. Entonces cuando dice aquí que Pablo, yo estoy con Cristo juntamente crucificado, es decir, mi viejo hombre quedó crucificado, se refiere a esa vida pasada de pecado. La vieja vida pasada de pecado. Todo lo que nosotros hicimos antes de la regeneración, eso quedó crucificado. Ese poder, ese dominio que tenía ese pecado sobre nosotros quedó crucificado. Por eso dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ahora dice, y ya no vivo yo. Porque nosotros éramos los que vivíamos en esa vida de pecado, obedeciendo esa naturaleza pecaminosa que nos gobernaba. Pero entonces ahora, si estoy crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermano, esa es la vida del creyente. Ya no vivo yo, ya no me rijo por mis ideas, por mis emociones, por mis pensamientos, sentires que están caídos, sino que ahora hay una nueva vida que el Señor me ha dado, que es la que me rige ahora. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y entonces mire lo que dice: y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía sigo en la carne, pero entonces lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese viejo hombre, entonces, esa vida de pecado antigua, ya no nos puede dominar. Esa es la idea, porque dice aquí, para que no sirvamos más al pecado. Antes servíamos al pecado, pero ahora ya no. Y entonces la Biblia nos presenta unos ejemplos, como nosotros ahora en Cristo somos nuevas criaturas, porque nos hemos despojado del viejo hombre. Por lo menos Efesios 4, 20 al 24, lo voy a leer todo para llegar a esa comprensión. Efesios 4, 20, dice:
mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es decir, está hablando de esa vida de pecado. Cristo no nos enseñó una vida de pecado. Entonces 21, si en verdad le habéis oído y si habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y luego dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, otra vez el viejo hombre que fue crucificado con Cristo. En cuanto a esa pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. Y luego dice que ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero luego dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire, mientras que el viejo hombre es pecaminoso, dice que el nuevo hombre fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Así que un creyente verdadero se ha despojado de esa vida vieja que tenía antes de ser creyente. No puede repetir eso. Si era mentiroso, ya no lo es. Si era adúltero, ya no lo es. Si era un falso, ya no lo es. Si era un vulgar, ya no lo es. No puede. Porque dice que ese viejo hombre ha quedado atrás, se ha despojado. Una manera para hablar de despojo es también estar crucificado. Es decir, le ha dado muerte o le ha dado negación a esa vida vieja que traía. Se ha vestido de una nueva, como dice acá. Y esa nueva es según la santidad de Dios, según la justicia de Dios, en la verdad de Dios, en la verdad de la palabra. Por eso, hermano, mientras más tú y yo conocemos la Escritura, más fácilmente nos vamos a dar cuenta quién es un verdadero creyente y quién no. Porque la Biblia nos dice cómo debe vivir un creyente, un cristiano. El Señor nos habla de esa manera y nosotros podemos darnos cuenta entonces fácilmente, primero, si mi vida realmente está acorde con lo que la Biblia dice o la vida de los hermanos. Entonces el creyente ha crucificado a ese viejo hombre con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24, lo pongo en el contexto. En Gálatas 5:24 él viene hablando acerca de andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Luego viene la lista de las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, todo esto. Y luego dice más el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y cuando termina el fruto del Espíritu, versículo 24, luego el versículo 25 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Parecido, ¿no? Los que son de Cristo, es decir, los que tienen ahora el Espíritu Santo en sus vidas, los que ahora tienen el fruto del Espíritu en sus vidas, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, esa lista que está ahí. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Cuando yo predicaba en Tuluá, esta parte les mostraba por lo menos creo que unas 3 listas más, pero en la Biblia hay más, como unas 10 listas que usted lo va a encontrar. En Apocalipsis hay como 2 que aparece allí, esa lista de todos los que no pueden entrar al reino de los cielos: los adúlteros, los fornicarios, los afeminados, los hechiceros, todo eso no entrarán al reino de los cielos. La lista dice claramente: ni los mentirosos, ni los fornicarios, ni los sodomitas no van a entrar al reino de los cielos. Porque todo esto, hermanos, hace parte de esa vieja vida del viejo hombre. Nosotros se supone que ese viejo hombre fue crucificado ya. Entonces nosotros somos de la otra lista del fruto del Espíritu, o como diría aquí, en la justicia y en la santidad de la verdad. Colosenses 3, 9 y 10 también nos habla un poco de ese despojo, pero lo presenta como que ya nos hemos despojado. Mientras que en Efesios dice despojado del viejo hombre, aquí Colosenses lo presenta como que ya nos hemos despojado. Colosenses 3:9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos. ¿Por qué no voy a mentir? Porque yo ya me despojé del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, y me he revestido del nuevo. Aquí dice: el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Oh, hermano, aquí dice que ese nuevo hombre se va a ir renovando paulatinamente hasta el conocimiento pleno, pero
La renovación es conforme a la imagen del que lo creó. Por eso yo oraba ahorita, hermano, y me gusta esto porque creemos en la predestinación nosotros. Creemos en la doctrina de la elección, pero dice que fuimos elegidos. Te puede leer Efesios 1:4, dice para ser santos. Y luego puede leer Romanos 8:29, que dice que fuimos elegidos para ser conforme a la imagen de Cristo. Y aquí dice que el nuevo hombre es conforme a la imagen del que lo creó, el nuevo hombre creado por Cristo en nuestras vidas. Hermano, esto no es de un esfuerzo. La vida cristiana, desde este punto de vista, como la estoy planteando hoy, no es pesada. La vida cristiana entonces no es difícil, porque la vida cristiana es fruto. La vida cristiana y todo lo que tiene que ver con la vida cristiana es una consecuencia de lo que yo soy en Cristo. Yo soy una nueva criatura, soy un nuevo hombre. Entonces, ese nuevo hombre va a producir el fruto de lo que es. Por eso, hermano, y tengo que volver, es ridículo nosotros pretender echar fuera demonios. Es ridículo nosotros inclusive llevar personas a terapias, a llevarlas a sanidad. ¿Por qué? Porque esto es una obra del Espíritu Santo en la persona. Lo que la persona tiene que hacer es ser regenerada, tener el nuevo corazón, donde ese viejo hombre fue crucificado y ahora tiene una nueva vida. Y esa nueva vida comienza a ser alimentada por la palabra, por la oración, por la reunión de la iglesia. Y hermano, y lo demás es un fruto nomás que viene sin ningún esfuerzo, sin ninguna... sí, porque muchas veces queremos cambiar a las personas, pero eso es externo. Tú y yo lo sabemos que uno cambia por un momento, pero vuelve a ser el mismo. Si usted tiene a alguien allí que porque le dijeron, lo regañaron, le hablaron bonito, qué sé yo tanto, o le recriminaron algo, y esa persona, uy, pero ¿cómo cambió fulano de tal? Espérese a ver, espérese un mes, espérese un año, espérese 10 años a ver. Si sigue lo mismo, cambió. Pero que cambie una semana, un mes, y luego vuelve a hacer el mismo, otra vez en sus pecados groseros de la vida vieja. ¿Eso qué es eso? Eso es un esfuerzo de las personas. Y en las iglesias tenemos lleno muchas personas y pastores diciéndole a la gente que se esfuercen y tratar de llevarlos, empujándolos con promesas falsas. No, hermano, la vida cristiana es un fruto, amén, de una nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque con Cristo hemos muerto, y lo que Él está tratando de mostrar. El pastor John MacArthur aquí dice algo y nos aclara este hecho, porque él dice: el nuevo nacimiento en Cristo trae muerte al ego pecaminoso, pero no trae muerte a la carne temporal y sus inclinaciones a la corrupción hasta la glorificación futura. Aclaro ese punto. El nuevo nacimiento trae muerte al ego pecaminoso, pero no trae muerte a la carne temporal. Y otra vez, hermano, el Señor le plació de esa manera comenzar a darnos una nueva vida en Cristo de la manera espiritual, pero en cuanto a la carne no es convertida. La carne va a tener otra vez sus mañas. Ahí donde se habla entonces de mortificar ese pecado por la obra nueva que tenemos del Espíritu en nosotros. Eso es lo que dice el pastor MacArthur acá. Dice: obviamente el cuerpo de un cristiano es potencialmente bueno y fue creado con el propósito de hacer únicamente cosas buenas. De otra forma, Pablo no habría mandado a los creyentes que presentasen sus cuerpos a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. Bueno, hablamos del viejo hombre, no vamos a hablar de esta carne, hermano, sino de lo que hay, la intención que tiene ella, pero no es la carne en sí, hermano, porque como ya dice aquí, potencialmente puede ser buena, porque Pablo dice en Romanos 12:1 que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. El cuerpo puede responder positivamente a la nueva disposición de santidad, pero no siempre lo hace. Como Pablo explica en mayor detalle en el capítulo 7 de Romanos, la humanidad no redimida de un creyente, de la cual él utiliza la suya propia como ejemplo, dice que permanece con él hasta que es transformada para entrar en la gloria celestial. Es decir, nosotros vamos a tener, digámoslo así, el viejo hombre fue crucificado
y eso lo vamos a hablar dentro de 8 días, nos referimos a que el dominio del pecado fue quitado en nuestras vidas. Es decir, Dios nos dio a nosotros poder y autoridad para dominar el pecado. Pero el pecado va a seguir en nosotros, obviamente nosotros dominándolo, solamente hasta la glorificación. Otro punto sería, el creyente tiene el poder para presentar su cuerpo a Dios santo. Y aquí varios versículos que quiero mostrarle. Romanos 6, 19. Dice aquí el apóstol Pablo: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Y le está hablando a creyentes, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hermano, el creyente, distinto al inconverso, tiene el poder, la capacidad para presentar su cuerpo al Señor en santidad. El inconverso no. El inconverso solo puede presentar su cuerpo para servir al pecado, a la inmundicia. Por eso Pablo dice, mire, cuando ustedes estaban en el mundo, yo siempre que pienso acá, yo digo, pecamos con ganas. No me venga a decir usted que usted pecó ahí mediocremente. No, cuando usted pecó lo hizo bien, con toda, ¿sí o no? Ahora dice, de la misma manera ahora que está para el Señor, preséntese también con toda, hágalo bien. No sea flojón, no sea perezoso. Presente vuestros miembros a la santidad, dice. Antes entonces no se podía, porque ser esclavo del pecado y se le servía al pecado. Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Una versión internacional dice, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora ya no. Muy importante que tengamos eso. Romanos 6, 17 al 18 nos dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ahí está, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Pero me llama la atención, libertados del pecado, se refiere a lo mismo. Nuestro viejo hombre quedó crucificado, hemos sido libres, hermano. Es decir, si alguien tiene la libertad, y creo que eso lo alcanzo a predicar el domingo, porque el domingo voy a hablar de los estados del hombre, y no alcanzo, 15 días. El primer estado, vamos a hablar del estado de libre albedrío con Adán, luego el estado corrupto donde no hay libertad, pero luego el estado del regenerado, que es el que usted y yo tenemos, donde hay libertad. Y otra vez, si hay alguien que tiene libre albedrío, que tiene libertad, somos nosotros. Obviamente a muchos no les gusta esa parte. Ahora, ¿por qué tenemos? Porque tu hermano tiene la libertad de pecar o no pecar. Ese es el punto. Nosotros tenemos libertad porque Dios nos capacitó, Dios nos liberó del pecado. El inconverso no tiene libre albedrío porque él no tiene libertad. Él solo puede pecar, él no puede dejar de pecar. Pero nosotros sí podemos dejar de pecar por la obra del Espíritu Santo que está en nosotros, por la regeneración. Si la vieja vida murió, con ella entonces también murió el dominio del pecado. Versículo 7, Romanos 6, 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. En otras palabras, ha sido declarado sin pecado. Nueva versión internacional, porque el que muere queda liberado del pecado. O sea, si yo morí con Cristo, si mi viejo hombre quedó con Cristo, crucificado, muerto, entonces yo fui libre del pecado. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y otra vez, recuerden que él está respondiendo, entonces ¿qué? ¿Pecaremos pues? Porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Qué? Porque entonces como donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, entonces ¿pecamos más para que haya más gracia? No, al contrario, debemos pecar menos porque hemos sido libres del pecado. Miren lo que dice Pedro en su primera carta de Pedro, y enfatiza esto de una manera especial. Primera de Pedro 4:1. Primera de Pedro 4:1 y 2. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, bueno, aquí sería en su cuerpo, vosotros también armaos del mismo pensamiento.
Pues quien ha padecido en la carne, en este caso Cristo, terminó con el pecado. Cristo padeció en la carne o en su cuerpo y terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Es decir, Cristo terminó con el pecado para que tú y yo no vivamos ahora el tiempo que resta en la carne. Pero entonces es la carne pecaminosa porque dice conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, la Biblia por todos lados está presentando que Cristo en la cruz, cuando murió, Él terminó con el pecado, que cuando moría Cristo yo moría con Él. Es decir, mi naturaleza pecaminosa era enterrada, era sepultada y me daba una nueva vida, como lo vamos a ver ahora en el segundo punto. Pero déjeme, hermano, yo le voy a leer esto, que esto me impactó. Y ojalá se lleve esto y ojalá esto le quede claro, porque a mí me quedó muy claro en mi mente y ahora ya lo tengo más claro y voy a evitarlo. Martin Lloyd-Jones ofrece una ilustración, hermano, de la relación que el creyente tiene con su vieja disposición para el pecado, o como se llama, con su vieja naturaleza. Y lo dice de esta manera. Note lo que él dice, por favor. Él habla de dos campos contiguos. Dos campos. Satanás es dueño de uno y Dios es dueño del otro. Los campos están separados por un camino. Dos campos separados por un camino. Note, antes de la salvación, una persona vive en el campo de Satanás, antes de la salvación, y está totalmente sometida a su jurisdicción, a ese campo. Después de la salvación, la persona pasa a trabajar en el otro campo, sujeta ahora únicamente a la jurisdicción de Dios. Sin embargo, mientras está labrando la tierra en el nuevo campo, el creyente es objeto de la salamería de su antiguo amo, el cual busca seducirle para que regrese a las viejas andanzas del pecado. Satanás tiene éxito con frecuencia en desviar temporalmente la atención del creyente de su nuevo amo y su nuevo estilo de vida, pero no tiene poder para devolver al creyente al viejo campo del pecado y de la muerte. Nosotros, hermanos, entonces fuimos pasados de un campo a otro campo, pero el antiguo dueño, el viejo hombre, va a querer seducirlo para que regrese. Y eventualmente algunos, por su debilidad, quieren regresar a ser siervos del viejo amo. Pero como es un creyente, aunque en algún momento puede pasar, él no va a quedar, sino que va a volver. Así que, hermanos, tú y yo debemos servir y trabajar en el nuevo campo, al nuevo amo, y no recibir ninguna idea, llamado de atención, qué sé yo, palabras bonitas, seducciones del viejo amo y de ese campo antiguo que es el mundo. Eso es impresionante. Y eso nos lleva entonces al segundo punto de esta noche, que es: si yo morí con Cristo, entonces con Cristo ahora hemos resucitado a una vida nueva. Y voy a hacer énfasis en esto. Hemos resucitado a una vida nueva, aunque ya lo dije porque los versículos me tenían obviamente que decirlo, pero los versículos 8 al 10 de Romanos 6 como que nos amplía un poquito, digamos que sería el resumen de todo lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo. Versículos 8 al 10 dice: y si morimos con Cristo, allá morimos con Él, ¿no? Si bendigamos con Él en su muerte, creemos que también viviremos con Él. Y esta analogía es muy buena, hermanos, porque imagínense usted, obviamente usted no había nacido y yo tampoco, pero por la fe, hermano, cuando Cristo estaba muriendo, usted estaba muriendo. Cuando Cristo resucitaba, tú y yo estábamos resucitando a una nueva vida. Eso lo tomamos por la fe. ¿Qué es lo que dice? Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también... estoy leyendo la Reina Valera. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, aquí se enfoca en Cristo, pero dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, porque Cristo resucitó de los muertos, ya no muere. Ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Ahora, punto es, ¿y por qué la muerte se enseñoreó de Él?
por el pecado, pero no por el pecado suyo, sino de nosotros. Como Él venció el pecado con la muerte, entonces ya resucita, ya la muerte no tiene poder sobre Él, es lo que está diciendo, porque en cuanto murió al pecado, pues no al pecado suyo, otra vez, al pecado de nosotros, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y esto es lo maravilloso, hermanos. Yo al comienzo no lo entendía y se me trababan los cables en mi mente. ¿Cómo es posible que Cristo una sola muerte, una sola vez muere por los pecados de nosotros, no solamente de todos nosotros? Lo que más me costó a mí es complicar esta comprensión. ¿Cómo es posible que Él murió por mis pecados aunque yo no he cometido? ¿De que voy a cometer? Usted y yo mañana vamos a pecar, ¿o no? La idea es que pequemos menos cada día, y para eso es la palabra de Dios. Pero tú y yo, mientras estemos aquí, vamos a pecar, hermano. O sea, con el pensamiento, con la palabra, con la obra, vamos a pecar. O sea, con pecados de omisión o pecados de comisión, hermano. Cuando usted y yo dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, estamos pecando. Dejamos de compartir ahí en la palabra, estamos pecando, pecados de omisión. O cuando hacemos algo, pecados de comisión. De todas maneras vamos a pecar. Pero lo impresionante es que el Señor ya eso lo arregló. Porque no hay otra manera de limpiar los pecados sino solamente con la obra de Cristo, que lo hizo una sola vez y para siempre. Entonces, eso es lo que dice acá. Nueva Versión Internacional dice: ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Creo que ese era el himno que cantábamos ahora, ¿no? Si con Él morimos, con Él vivimos, para Él vivimos. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre, y en cuanto a su vida, vive para Dios. Entonces, Cristo no solamente murió por nosotros, sino que resucitó por nosotros para darnos una vida nueva. Y eso es lo que hemos venido mirando. Efesios 2:6 por lo menos dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Juntamente con Él nos resucitó. Ahora, algunos dicen: pero ¿cómo así? Al fin que morí con Cristo, resucité con Él, estoy sentado a la diestra de Dios. Claro, espiritualmente. Pero ¿por qué Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado? Porque la crucifixión diaria, hermanos, de nosotros implica negación a esa vida vieja todavía. O como dice la Escritura, por el Espíritu haciendo morir las obras de la carne. Romanos 6:22 nos dice así. Romanos 6:4 primero. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, lo hemos visto hace 8 días, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermano, ¿por qué tú y yo podemos andar en vida nueva? Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Y Él murió, yo morí con Él, Él resucitó, yo resucité con Él a una vida nueva. Y Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es el fruto que tenemos ahora? La santificación. Esto nos habla de una vida totalmente nueva. Esa es la santificación. Ahora, vamos a 2 Corintios 5:14 porque esto es importante. Antes de llegar al texto muy conocido, 2 Corintios 5:17, déjeme, yo le leo del 14 para llegar a esta comprensión de lo que es la nueva vida en Cristo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahora, vuelvo y aclaro acá, que Cristo murió por todos, es todos los creyentes. Y ahí está la razón, dice: si Cristo murió por todos, todos murieron. Ahora, imagínense, hermano. Míreme aquí, porque es que hay gente que todavía no capta esto. Cristo está muriendo y el creyente está muriendo con Él. Cristo resucitó y el creyente resucitó con Él a una vida nueva.
¿Cómo me van a decir a mí que todo el mundo, cuando Cristo moría con todo el mundo y resucitaba con todo el mundo? No es posible, porque entonces todo el mundo estuviera viviendo una vida nueva. No es posible. Por eso dice aquí, y por todos murió, versículo 15, y por todos murió, y este es el punto más claro, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por todos murió, para que los que viven, o sea, murió para darles vida, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan, ¿para qué? Para sí mismos, sino para aquel que murió por ellos. ¿Ve? Para aquel que murió y resucitó por ellos. Habla de una vida nueva. Sigue diciendo 16, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Es decir, yo veo a mis hermanos y ya no voy a mirar conforme a su vida carnal pecaminosa. Yo ya no lo quiero ver de esa manera. Yo no quiero saber nada de su vida pecaminosa. Ya no lo conocemos según la carne, dice. Nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, obviamente una carne diferente, sin pecado, ya no lo conoceremos así. De modo que si alguno está en Cristo, note, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nos gusta mucho ese texto, pero ¿por qué la Biblia dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura? Que las cosas viejas pasaron, que ahora son hechas nuevas. ¿Por qué Él está hablando de que Cristo murió por ellos y resucitó por ellos para darles una vida nueva? Esa es la razón por la cual ahora el que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque murió con Cristo y resucitó con Cristo. Entonces, este pasaje es lo mismo que está hablando de Romanos capítulo 6. Cristo murió también debido al pecado imputado. Al resucitar, acabó con el pecado y por ende con la muerte, y esto pasó a nosotros los creyentes. Y entonces seguimos leyendo 2 Corintios 5:21, donde dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo no conoció pecado, es decir, no fue pecador, pero Dios lo hizo pecado por nosotros. Cuando cargaba el pecado de nosotros allá, Cristo lo hizo pecado. Luego dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y ese es el texto que me gusta mucho usar, de la doble imputación. ¿Cuál es la doble imputación? Que mi pecado le fue imputado a Cristo. Cuando hablamos de imputado, es que es acreditado, es añadido, no porque yo lo tenga. Cristo no tenía pecado, pero mi pecado le fue imputado a Él, o le fue acreditado a Él. Él se hizo responsable de un pecado que era ajeno. Y lo mismo pasa, hermanos, con la justicia. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, la justicia de Cristo, que es de Él, sin tenerla a nosotros, nos es imputada a nosotros, es decir, nos es acreditada o nos es dada. Una justicia que no es mía, pero que la tengo ahora como mía, pero no es mía, es de Él, es de Cristo. Se llama la doble imputación. Yo le imputé mi pecado a Cristo y Cristo me imputó su justicia y por eso me salvó. Romanos 6:9, versículo 9, dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. ¿Y por qué esto así? Ya no muere. ¿Por qué murió entonces? Otra vez, por el pecado, pero no su pecado, sino mi pecado. Es decir, todos nosotros, hermanos, si comiere de ese árbol, morirá. Comió del árbol, murió. Todos nosotros nacimos con pecado. El alma que pecare, esa morirá. Cristo sin pecado no tenía por qué morir, pero como Él asume nuestro pecado, por eso entonces Romanos 6:9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos. ¿Pero por qué resucitó? Porque Él había muerto. ¿Y por qué había muerto? Por nuestro pecado. Pero entonces ahora, como ya resucitó, es decir, anuló el pecado, acabó en que el pecado ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. La muerte solo tiene poder y dominio cuando hay pecado. Pero Cristo, hermano, venció eso. Porque Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la debida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y para terminar, el versículo 10, podemos ver que finalmente Pablo aclara que esa muerte fue una sola vez y para siempre. Romanos 6, versículo 10: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez
por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Cuántas muertes se requería? Una sola. ¿Cuántas veces llevó el pecado Cristo? Uno solo. De ahí en adelante, hermanos, es por la fe en la sangre de Cristo. Ahora, hay varios pasajes que así lo muestran, por lo menos 1 de Pedro 3:18. 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Yo leo esto, hermano, y yo digo, los teólogos católicos, ¿qué les pasa? Porque ellos dicen que cada vez que se hace la misa hay un sacrificio de Cristo. Es impresionante. Es decir, Cristo está volviendo a morir. Claro que los evangélicos también. Yo era uno de los que pensaba que la sangre de Cristo estaba por ahí en algún lado, y cada vez que he pecado, sangre de Cristo, límpiame de mi pecado. De alguna manera como que si la sangre, es decir, Cristo, o sea, Cristo murió, y yo escuchaba hasta pastores decir que la sangre de Cristo es tan poderosa que estaba por ahí en algún lugar y que uno podía ir y que tomarla, y que por la fe y aplicársela. Hermano, cuando Cristo murió y derramó su sangre, esa sangre que Él derramó, allá quedó. Aquí no estamos hablando de ese hecho como tal, estamos hablando, hermanos, del significado espiritual de esa muerte. Con esa sola muerte el Señor se encargó de arreglar todos los pecados, tanto de Adán como el del último que nace, que es creyente. Todos. Por eso nosotros podemos decir confiadamente que el Señor perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Porque fue un solo sacrificio y lo arregló de una vez y para siempre. Leamos estos textos. Dice Romanos 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hebreos 7:26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. Lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Luego, Hebreos 9:12. Dice 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, ¿dónde acá? Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué obtuvo Cristo? Eterna redención, con un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Hebreos 9:27 y 28. Y de la manera que es establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 10:10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda, una sola vez y para siempre, hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, hermanos, es verdad que Cristo, como lo terminamos aquí, con ese solo sacrificio, perdonó nuestros pecados. Es verdad. Recuerden que la justificación tiene que ver con la obediencia de Cristo, tanto activa como pasiva. Y tenemos que entenderlo claramente. La salvación de nosotros, el hecho de que el Señor perdonó nuestros pecados, lo hizo porque Él obedeció pasivamente, es decir, la pasión como un sacrificio se ofreció por nosotros, pagando la deuda de nuestros pecados. Pero Él vivió una vida justa de obediencia que es imputada a nosotros. Eso lo hizo una sola vez y para siempre. Entonces nosotros delante de Dios somos declarados justificados, es decir, sin pecado. Ya no hay pecado que pueda afectarnos a nosotros para ir a la presencia de Dios. Somos salvos, siempre salvos. Le podemos poner ese apelativo allí si quiere. No vamos a perder la salvación, ya la tenemos. El Señor pagó la deuda por sus pecados. Pero en cuanto a la justificación, pero entonces como la gente abusa de eso,
o malentiende ese punto y nos acusa a nosotros entonces de antinomianos, entonces ahora Pablo usa Romanos 6 para decir, pero espera un momentico, nosotros los justificados porque Cristo murió por nosotros y no resucitó con Él, pero para una vida nueva. Somos santos en Cristo Jesús. Es decir, ahora vamos a vivir una vida que a Dios le agrada. Y a eso se refiere. Si bien es cierto que el Señor murió y saldó la deuda de nuestros pecados con su muerte y su resurrección, como dice Romanos 4:25, fuimos resucitados para nuestra justificación, también es cierto, hermanos, que esa resurrección es a una vida nueva. Amén. Porque si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Y eso es lo que viene a hablar. Dentro de 8 días, con la ayuda de Dios, vamos a hablar de que el pecado ya no tiene entonces ningún reinito en nosotros. Amén. Vamos a orar.